Hola, soy César Oter. No sabría decirte exactamente quién soy, qué formación tengo ni a qué me dedico. Y no porque me lo quiera guardar como un secreto, sino porque no me podría encasillar con nada. Aunque si me tengo que identificar con algo, probablemente sea con la frase filosófica más sabia, yo solo sé que no sé nada. Se podría decir que soy un gran conocedor de nada, pero cuestionador de todo. Y no pretendo decirte cómo vivir, qué hacer ni qué pensar. Creo que en este juego llamado vida no hay absolutos y que tu propia verdad está en lo más profundo de ti. Cada episodio de este podcast es un ejercicio de cuestionamiento, porque ¿realmente vives la vida que quieres vivir? ¿Experimentas la realidad que has creado o la que alguien más decidió por ti? ¿Por qué te empeñas en alcanzar logros si no te sientes bien con la vida, si no te sientes bien contigo mismo? Ya que has llegado hasta aquí, adelante, entra y vamos juntos a cuestionarlo todo. Desde hace algún tiempo nos están llegando noticias de que se aproxima una crisis económica. Y bueno, esto es normal porque las crisis económicas van por ciclos. Cada cierto tiempo hay una. Y no es que se aproxime esta crisis económica, sino que ya ha comenzado. Lo que pasa que únicamente sobre el 2020 vamos a ver su máximo pico y sus máximos efectos. Como consecuencia de cada crisis económica, lo que sucede es que los ricos se hacen más ricos y no es porque sea así y ya está, sino porque los ricos además tienen esa mentalidad de ricos, saben cómo hacer dinero, cómo aprovecharse de esas oportunidades, y los pobres, por mentalidad también de pobres, se hacen cada vez más pobres. Y bueno, gente que está también muy atenta a lo que es el mercado, pues sabe aprovecharse de esas cosas, e incluso se dice que en las crisis se han generado las mayores fortunas. Pero poniendo esto a un lado, yo creo que la verdadera crisis de 2020 y de todos los años no es una crisis económica. Y además, este tipo de crisis no beneficia a nadie, ni a ricos ni a pobres, no beneficia a nadie. ¿De qué estoy hablando? De una crisis de autoestima. Creo que el mundo vive una crisis de autoestima. En cuanto a la autoestima, nosotros pensamos que hay gente con baja autoestima que son, bueno, poquitos, no mucha gente, que tienen poca confianza en sí mismos, que creen que valen menos, incluso que se dejan pisotear por los demás. Pero yo no creo que sea algo o un problema de unos poquitos. Yo creo que es algo que afecta a la gran mayoría de personas. Creo que la gran mayoría de personas que habitamos en el planeta, y yo me incluyo, somos personas con baja autoestima. O por lo menos no tan alta, una autoestima tan sana como podríamos alcanzar. Y ya lo dije en el podcast anterior, pero una de las enseñanzas más importantes que me llevé cuando conocí a Diego Dreyfus, estuve en su taller, que estuvo aquí en España, hace apenas unos días. Una de las enseñanzas, como digo, más importantes no fue ni lo que dijo, ni la teoría, sino que fue el darme cuenta por mí mismo, por la energía que emanaba él, el ambiente y lo demás. Lo más importante que creo que me di cuenta, y él casi ni sacó el tema, es la autoestima. Yo percibí en él que tenía un amor propio y una congruencia que creo recordar que nunca se la había sentido a alguien, o por lo menos no estando con el nivel de conciencia que tengo hoy en día. Y como digo, no vi en nadie anteriormente con estos niveles de autoestima. Alguien con altos niveles de autoestima, por ejemplo él, creo que elige la vida que quiere, que cree que se merece lo que sea y va por ello y lo consigue. Diego Dreyfus es una persona que, sin lugar a dudas, tiene mucho dinero, tiene millones, se muestra tal cual es en las redes sociales y luego me di cuenta que es así también en la vida real. Es una persona que es como tú y como yo. Y además me llamó mucho la atención que no necesita aparentar, que es, podríamos decir, humilde. Y humilde no como
algo como una característica muy importante y que haya que resaltar. Yo creo que todo el mundo deberíamos ser humildes, pero paradójicamente mucha gente le tacha de arrogante a él. ¿Por qué creo que le tachan de arrogante? Haciendo el experimento conmigo mismo, yo cuando más desconectado me he sentido, es cuando más arrogante le he visto a él. Pero cuanto más consciente me he sentido ya a mí mismo, más él mismo le he sentido. Y es que, ¿por qué cuando uno es realmente uno mismo, o incluso consigue ciertas cosas, o obtiene otras cosas, estatus, dinero, lo que sea, ¿por qué tienes que aparentar esa falsa humildad? O incluso pedir perdón, como haciéndote de menos para que los demás no se sientan menos. Yo creo que el hecho de realmente ser humilde, ser honesto y tener una autoestima totalmente sana, creo que le va a afectar a gente con baja autoestima, porque va a pensar que incluso que eres arrogante, eres un creído, pero el problema lo tienen ellos, no lo tienes tú. Quizá cuando estén un poquito más conscientes se den cuenta que los que estaban con una perspectiva quizá equivocada o más que equivocada, limitante, eran ellos. Y el punto que más quiero destacar sobre él, y digo sobre él, pero bueno, también muchas otras personas, no tantas, pero sí que otras personas, pero sobre todo lo que considero más importante es que además de que él lo dice, yo lo sentí en ese momento, que él acepta su parte positiva, por supuesto, pero también su parte negativa. Creo que nosotros abrazamos eso que se nos da bien o esa parte positiva nuestra, pero creo que la negativa la negamos. No queremos ser así, de esa parte negativa, de nuestra parte de sombra, cuando realmente nosotros somos, en cierta manera, tanto con nuestra parte positiva como negativa. Esas dos partes son nuestras, conforman nuestra esencia, nuestro ser. Y creo que ahí está la clave de la autoestima. Diego Dreyfus lo ha dicho en muchas ocasiones y yo estoy muy de acuerdo con ello. ¿Qué pasa cuando no aceptamos nuestra parte negativa? Que existe una separación entre nosotros, una llamada esquizofrenia por el hecho de estar separados, no aceptar una parte de nosotros, que es estar dividido y estar esas dos partes enfrentadas. Cuando creo que nos tenemos que aceptar totalmente como somos, trabajando nuestra parte negativa y potenciando todavía más la positiva. Y días después de este taller, como dije en el anterior podcast, me sentí bastante que necesitaba digerir todo eso. Porque no fueron, como dije, enseñanzas en palabras, que alguna también me llevé, pero sobre todo era darme cuenta mediante sensaciones, mediante leer entre líneas de lo que decía. Tuve que reflexionar y digerir, como digo, algunas cosas durante un tiempo. Y la cosa más importante, o sea, si tuviera que decir qué es lo más importante que te has llevado de este taller o de conocer a Diego Dreyfus, es que me di cuenta que para mí el verdadero éxito no es ni la fama, ni el dinero, ni acostarme con muchas chicas como en algún momento yo pensaba. Luego sí es cierto que cuando estaba un poquito más consciente, un poquito más despierto, para mí el verdadero éxito era mirar hacia adentro, conocerse un poquito emocionalmente, ser más espiritual, crecer también en el hecho del desarrollo personal. Pero es que también me di cuenta que mucha gente puede hacer eso, pero realmente no amarse a sí mismo, no tener una autoestima sana, una autoestima positiva, que te potencie. Entonces, para mí, si tuviera que decir solo una cosa, sería autoestima. Para mí, ese es el verdadero éxito de la vida. Porque además la autoestima no es algo que tengas que alcanzar, que estés luchando por alcanzar algún día. La autoestima simplemente es quererte a ti mismo, amarte a ti mismo o a ti misma. Y es disfrutar ese proceso.
Creo que tú puedes intentar ser muy espiritual, ganar mucho dinero, conseguir muchas medallas, que si no estás bien con tu centro, conmigo mismo, no lo estás pasando bien en el proceso, ¿de qué sirve? ¿De qué sirve todo esto? Y además, el hecho de ser espiritual, le damos una etiqueta, pero espiritual podemos ser ahora mismo, porque vivimos en un mundo en el que todo puede ser espiritual. Me estoy yendo un poco del tema, pero quiero que sepas esto, que incluso la espiritualidad tiene muchas trampas, porque mediante etiquetas intentamos parecer mejor que los demás, cuando la autoestima ni mucho menos es creerse más que los demás, por supuesto tampoco menos, pero creo que el término de amarse a sí mismo tal cual somos es no creerte ni menos ni más que los demás. También porque entiendes que esa parte supuestamente negativa tuya también lo tiene el otro. Y si no te aceptas a ti, no te aceptas al otro. Y si no aceptas al otro, no te estás aceptando a ti. Y esto quiero que quede muy claro porque creo que ahí está un poco el punto o la esencia de esto de lo que estamos hablando. Entonces una persona con una autoestima sana o alta autoestima no se cree ni menos ni más que los demás. Vas realmente a por lo que quieres, por amor a ti. Recordemos que hacer las cosas por amor eran aceptarte, hacerlo porque te divierte, porque te gusta, porque realmente te llena, y no hacerlo por miedo, que por miedo sería por perder algo que te define, o por no llegar a ese algo que te definiría como una mejor persona. Y como hemos dicho antes, una buena autoestima es tener claro que ni vales ni más ni menos que los demás. Creo que también una característica bastante importante es que no te autosaboteas. Creo que nos pasa a todos que tú quieres algo, vas a por ello, pero en cierta manera te estás autosaboteando para no llegar porque inconscientemente piensas que no te lo mereces, cuando realmente el problema es que no te quieres lo suficiente, lo suficiente. Hace unos meses, mi amigo Víctor, yo le llamo Papi, así que si me estás escuchando, Papi, un abrazo desde aquí. Él es psicólogo y, como digo, hace un tiempo me dio una lista con varios valores para que yo dijera qué valores pensaba que eran más importantes en la vida. Sí es cierto que cuando hice esta lista de valores y elegí los que para mí tenían más importancia, fue hace relativamente poco. Yo ya me había trabajado bastante internamente y sí que, según yo, iba en un buen camino sobre el autoconocimiento, el trabajo emocional y demás. Yo, como el valor más importante de la lista, puse el amor, porque creo que lo primero que hay que hacer es empezar a sentir el amor con uno mismo para poder desarrollarlo más fuertemente hacia los demás. Si tú no te aceptas a ti mismo, como he dicho antes, tampoco vas a aceptar a los demás. Cuando te aceptas a ti mismo o a ti misma, es mucho más factible, mucho más fácil aceptar a los demás, porque sabes que ellos son como tú, que tú eres como ellos, que en realidad la separación no es tanto una separación, sino que formáis parte de lo mismo. Y aquí está la autoestima, el hecho de empezar con uno mismo a quererse realmente para poder querer a los demás. Yo con este tema he tenido problemas. He tenido problemas porque por no sentir ese flujo de amor hacia mí, he tenido que dejar escapar personas en mi vida porque no podía darles o no podía hacer que fluyera ese amor hacia estas personas como creo que se merecían. Y bueno, creo que nos merecemos todos. Entonces esto ha sido algo que me ha limitado bastante. Y como digo, no digo que esto sea la verdadera crisis por decir algo o porque quede bien, sino porque realmente el hecho de no sentir este amor hacia ti y hacia los demás es algo que no nos hace vivir como creo que nos merecemos todos. Creo que nos limita muchísimo
y nos puede hacer que nuestra vida sea una mierda. Al fin y al cabo, a nivel superficial, y ya para terminar, creo, a ver, vivo en este mundo y sé realmente que estamos viviendo en un juego donde conformamos una sociedad, que es la que es. También dentro de esa sociedad jugamos el juego del capitalismo, donde el dinero es muy importante, donde con dinero nosotros damos tiempo a otras personas. Fíjate si el tiempo es lo más importante para nosotros, que lo damos a cambio de dinero, y creo que es muy importante, pero nos tenemos que crear una imagen bien clara de que esto forma parte de un juego y que realmente no es lo más importante. Y sí, va a haber una crisis donde, como he dicho antes, los más pobres pues, van a seguir quizá perdiendo dinero o siendo más pobres, y los más ricos ganando, y va a haber gente que va a estar a la que cae en ese momento y va a poder generar mucho dinero. Ahora, a nivel profundo, donde creo que realmente es lo más importante, aunque no lo veamos todo el tiempo, o aunque haya personas que están tan desconectadas que no lo puedan ver. Y ojo, no es por juzgar, porque yo a veces también estoy desconectado, trato de no estarlo, pero también lo estoy a veces. Esto es lo más importante, y creo que es el verdadero problema social y personal. Porque el mundo sería completamente diferente si todos tuviéramos una buena autoestima, una autoestima sana. Así que en este podcast quiero que te quedes con este concepto. Es mi opinión. No sé si tú pensarás lo mismo. Pero bueno, siempre me puedes poner tu opinión también aquí en los comentarios. En iVoox sí que sé que te deja comentar. En otras plataformas no. Pero bueno, también me puedes seguir en Instagram, en César Oter. Y sobre todo, si te ha gustado este podcast, te agradecería mucho que lo compartieras, tanto con amigos, gente que quieras por WhatsApp, por ejemplo, o si lo quieres compartir en tus redes sociales para que pueda llegar a más gente y más gente pueda escuchar este tipo de pensamientos y este tipo de historias que me monto yo en la cabeza. Pues estaré agradecido y que además pueda crecer todo este proyecto. Así que muchas gracias por estar aquí y nos vemos en el siguiente podcast. Un abrazo.